Buenas tardes. Pues bienvenidos todos a esta nueva sesión, a esta vuelta a clase. Como podéis ver, bueno, muchos habéis vuelto a reconocer cómo está la universidad, algunos después de muchos años posiblemente, otros pues vendréis aquí más por alguna ocasión, incluso muchos porque los hijos o parientes pues vienen aquí a estudiar, porque algo tiene esta casa que nos llama para que siga la familia viniendo aquí, ¿no? Vamos a tener nuestra cuarta sesión de Vuelta a Clase Con, donde lo que hacemos es reconocer a un profesor o profesora que han marcado la vida y la carrera pues, de muchos de los que han estudiado aquí, ¿no? Empezamos con Federico de Montalvo, después con Pepa Peralta y después con Ignacio Astarloa. Y bueno, pues ya este año nos tocaba no fallar y hemos considerado, además por una propuesta que nos hizo Irene, de que Juan Fernández Armesto era una persona que se merecía este reconocimiento y tener este momento pues, de encuentro con todos nosotros, ¿no? Se lo propusimos y bueno, buscamos la fecha, nos costó un poquito encajar fecha porque Juan Fernández Armesto pues parece ser que no para. Es complicado meterse en su agenda y hacer lo que queremos. Pero bueno, aquí estamos y vamos a disfrutar, yo creo, de una buena sesión. Recordar que luego tenemos un cóctel en cafetería, al fondo, abajo, y que ese es un momento pues, muy bueno pues, para aprovechar, para hablar con muchos compañeros que aquí hay. Hemos visto que hay de varias promociones, varios compañeros, y es una gran oportunidad. Y para presentarnos a Juan, que aunque muchos lo conocéis, pues tenemos a Juan Miguel Buenechea, que también ha sido compañero nuestro de carrera y que nos va a hacer la presentación de Juan y luego ya pues tendremos la conferencia que nos tiene preparada Juan para esto. Adelante. Obligado es empezar dando las gracias a los que nos permitís el gustazo que es volver por aquí, que es la verdad emocionalmente intenso. Me viene a la cabeza la canción esa de cómo hemos cambiado. Recorre esto los pasillos, pero es un curioso contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Y grato. Por eso, presentar a Armesto lo tenemos que hacer todo lo grato posible, y eso va a ser no empezando hablando de él, sino de alguien a quien Juan le gustaría que estuviera aquí, quien debía haber estado aquí, y que es a su vez un maestro para él, como él lo ha sido para muchos de nosotros, que es el padre Díaz Moreno. El Dimo decía que toda intervención tenía que tener 3 partes, y anunciarlas, y cuál iba a ser el resultado que uno quería dar a los demás. Y además decía que la primera tenía que ser cortita, la segunda amenazar con ser larga y abreviarse, y la tercera expeditiva. Y yo me acordaba de eso, y aquí quiero daros pocos datos, un poco de valoración y algo de juicio crítico sobre Juan y dejarlo. Los datos no hace falta decirlo. Estudió aquí, empezó a dar clases enseguida a las generaciones inmediatamente siguientes, tuvo un paréntesis en la comisión, volvió, luego ha seguido en el máster y sigue siendo lo que es. Segunda parte valorativa, Juan ha sido un maestro, en el sentido más completo de la palabra. Ha sido una persona con un conocimiento extraordinario y muy articulado del derecho, de la economía, del ejercicio de la abogacía. Un maestro que lo ha transmitido y ha formado a un número importantísimo de profesionales como nosotros que en el mundo de la empresa o en el mundo del derecho, ahí estamos, y a los que nos ha marcado. Ha sido un maestro también innovador, que ha roto fronteras desde cuestiones técnicas, inversores de los pagarés en España, que era una figura que estudiábamos como en desuso, hasta las cartas del soft law de la comisión, el mundo del arbitraje, ha ido por delante y abriendo camino. Y creo que puede hacer un buen balance de que ha formado a mucha gente para hacerlos mejores y que contribuyan a hacer un mundo mejor.
En eso creo que todos les debemos un agradecimiento y que nos ha hecho disfrutar mucho. El último capítulo breve es el de la crítica. No es perfecto. Y tiene una cosa que a mí siempre me ha sorprendido y es ese amor desproporcionado por las vacas. Y el segundo, que en mi caso, siempre que habla Juan, yo me quedo embobado y se me hace corto cuando acaba. Así que no voy a quitaros más tiempo para eso. Espero que no nos hable de las vacas y que lo disfrutemos. Me ha gustado mucho lo de las vacas. Logré meterlas en, Marina se acordará, en el discurso aceptando la designación como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene mucho mérito en un tema de mercado de valores lograr hablar de las vacas gallegas, pero cuanto más conozco a los hombres, más quiero a las vacas. Entonces, 3 partes, pues también yo tendré que hablar 3 partes. Primero, decano, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido y sobre todo a la autoridad académica. Y son de estos momentos especiales en la vida, ¿no? Veros aquí a todos y además tener que escucharme durante 3/4 de hora, o sea, que mi mujer no me deja hablar nunca, o sea, el que tener la oportunidad de que no os podéis ir porque la copa es después y tenéis que escuchar 3/4 de hora. Entonces estuve pensando de qué hablar. Entonces, claro, la tentación, llevo 50 y no sé, casi 60 años en esta santa casa. Entonces, pues la tentación de hablar del pasado es enorme. Pero eso es viejuno, eso ya me lo dicen mis hijos. No hables de la guerra civil, de la Primera Guerra Mundial, de todas esas cosas. Eso todo es viejuno. Entonces, voy a hablar, hombre, un poquitín del pasado, porque, hombre, supongo que la asociación espera que uno diga algo del pasado, pero también voy a decir algo del futuro, porque creo que aún hay cosas que decir sobre el futuro. Y entonces lo voy a hacer siguiendo las recomendaciones de Dimo, pues no en 3, sino en 4 fechas, ¿vale? Pues también vale, yo creo que Dimo lo aceptaría. Entonces, la primera fecha es 1972, o sea, aquí nadie, debo ser el único que estaba por aquí en 1972, Franco, es decir, aún estaba Franco, y entré en esta santa casa en octubre de ese año. El caserón de Areneros era con estos techos inmensos, los azulejos esos rancios, las aulas eran muchísimo más incómodas, habíamos heredado del colegio los bancos de colegio y esto era, y el patio estaba con rejas, que he visto que las han quitado, y sirvió para 2 películas carcelarias. Ponían ahí unos cuantos alumnos vestidos a rayas y servía perfectamente. ¿Y qué recuerdo yo de la educación? Pues recuerdo que era extraordinariamente tradicional. O sea, yo creo que no había cambiado, pues no sé, desde la escolástica medieval. Estaba todo basado en un profesor que te dictaba una clase, tomábamos notas y lo aprendíamos de memoria. Y es tan espectacular, y es que yo he tenido un profesor que nos exigía que nos aprendiéramos el Código Penal de memoria. Artículo 1, 2, 3, 4, 27, 28. Era un sistema, bueno, pues muy primitivo de didáctica. Y la escasez era espectacular. O sea, los bancos no solamente eran del colegio, sino que teníamos una asignatura que se llamaba informática, pero como no había ni un solo ordenador en todo la universidad, pues lo hacíamos en la pizarra. Venía un profesor y sobre la pizarra explicaba cómo funcionaban los ordenadores, que claro, no aprendí absolutamente nada y sigo sin saber nada. Hombre, no todo fue negativo, o sea, porque hay 3 cosas que yo recuerdo como que me enriquecieron muchísimo. La primera es que como teníamos muchísimas asignaturas y teníamos que aprenderlas todas y hacer unos exámenes de todas en poquísimo tiempo, aprendimos una cosa que ahora sé que se llama multitasking, que es que no te pones nervioso, pasase lo que pasase, no te ponías nervioso, sabías usar el tiempo lo mejor que podías, eras un trapero del tiempo. Y eso lo aprendí y eso ha sido bueno. Hombre, yo recuerdo después el magisterio de una generación maravillosa de jesuitas de después de la Guerra Civil, ¿no? El padre Just, el padre Díez Moreno, que es de las 3 personas más brillantes que he conocido en mi vida, el padre García Pérez,
Martín de Nicolás, Álvarez Torres, muchos. Es decir, las vocaciones que surgieron después de la Guerra Civil y que enriquecieron la compañía es una de las generaciones más brillantes que ha tenido la compañía Seguro y el padre Rollo, por supuesto. Y después lo que recuerdo es la excelencia de los compañeros. O sea, hay esa fórmula famosa que dice, ICADE es igual a instalaciones vetustas, profesores pésimos y excelentes alumnos, ¿vale? Eso era cierto entonces, fue cierto mientras que fui profesor y creo, me perdonas decano, que sigue siendo cierto. La segunda fecha que voy a pasar es a 1978. Y lo paso porque mi mujer no está aquí, porque me casé en 1977 y si paso por encima de nuestro matrimonio me mataría. Pero aprovechando que no está aquí, pues pasamos al 78. Y el 78 es un año mágico para mí porque terminé la carrera, porque empecé en Uría y Menéndez y porque empecé de profesor de Derecho Mercantil en quinto, es decir, en el curso que me seguía. Y ahora nunca, o sea, miro para atrás y sobre todo lo que siento es agradecimiento a dos personas, ¿no? A Rodrigo Uría hijo, que fue con el que me encontré ese año, y al padre Just, ¿no? El padre Just que o sea, mira que era una persona inteligente, sensata, cabal, y sigo siendo totalmente incomprensible que me pudiera haber elegido a mí para continuar dando clase a los de quinto el año después de que yo llegué. Es una inconsciencia que supongo que él se ha arrepentido muchísimas veces, pero yo estoy enormemente agradecido a su recuerdo y a su ayuda. Y estuve dando mercantil 30 años, fácil, 30 promociones de E3. Y lo que hice es, hombre, intenté mejorar un poco la didáctica. Y los que habéis, es que esa didáctica, claro, yo venía ya de Uría Menéndez, ya intenté, claro, yo terminé la carrera sin haber hecho un contrato. O sea, no tenía ni idea. Encontré en mi casa un contrato que le hice a mi padre cuando estaba, y es alocao, porque nadie nos había explicado cómo se hacía un contrato. No había hecho un solo escrito judicial cuando salí de esta casa. Y pues intenté que los alumnos que tuviéramos una parte más práctica y que tuviéramos una educación más cercana a la realidad. Pero, y esto es una cosa que es la importancia del conocimiento, y sobre esto voy a volver, el derecho es una técnica y el jurista tiene que saber la legislación. No tiene que saber los detalles, no hay que memorizar los detalles de qué artículo, qué requisito, cuántos son los requisitos para constituir una sociedad anónima. Pero hay que saber lo que es una fusión, qué es una ecuación de canje, qué es un aval, en qué se diferencia de una garantía a primer requerimiento. Si no sabes, no puedes ser un buen jurista. Y he insistido que la universidad y lo que teníamos, que los alumnos tienen que aprender, y tienen que aprender conocimiento de cómo es el derecho. Estos 30 años de ICADE, pues es lo mejor de mi vida profesional, por dos razones. La primera es porque yo aprendí muchísimo, porque claro, como no sabía prácticamente nada cuando empecé, pues tuve que aprender todo para poder transmitir algo a los alumnos. Entonces yo aprendí muchísimo. Los alumnos, tengo algunas dudas, pero yo muchísimo. Y después, pues el gran enriquecimiento de haber estado 30 años en esta casa, pues son todos los amigos, compañeros que gané pues dando clase en cuarto y quinto de E3. Y en el 96, tercera fecha, pues dejé Uría y dejé ICADE y me fui de presidente a la CNMV. Y entonces ahora voy a hacer un pequeño excurso, me vais a tener que escuchar 5 minutos sobre lo que supuso la llegada de Aznar en 1996, hace 40 años, a la presidencia del gobierno. 1996, Felipe González llevaba 13 años en el gobierno y había una sensación de final de ciclo, de cambio de generación. A los que sois muy jóvenes no os sonará, pero había un señor Juan Guerra que se parecía bastante a algunos ministros de este gobierno. Bueno, y en ese momento pues había una generación de gente que teníamos
entre 30 y 40 años, que somos la generación liderada por José María Aznar. Y tengo que hacer un homenaje al José María de Aznar de entonces. Y no voy a decir nada sobre el José María de Aznar de hoy. El José María de Aznar de entonces lideraba algo que hoy yo creo, por lo menos yo he hecho en falta, y es ilusión. Éramos una generación con una enorme ilusión que bordeaba la ingenuidad y que teníamos un programa. O sea, lo que queríamos es cambiar cosas, teníamos un programa. O sea, no queríamos gestionar, queríamos un programa. Esta es la época Thatcher, es la época Reagan, es la época del cambio, os lo recuerdo, ¿no? Y queríamos modernizar este país, queríamos liberalizar la economía, queríamos privatizar las empresas públicas, queríamos crear un mercado de valores en el que hubiera millones de ahorradores, millones de españoles que participaran en el mercado de valores. Queríamos entrar en el euro, queríamos bajar los impuestos, queríamos reducir el déficit, la deuda. Y más allá, aparte de este programa, correcto o incorrecto, pero lleno de ilusión, también queríamos hacer la política de otra forma. No queríamos hacer lo que habían hecho los socialistas, buscábamos una concordia social, una concordia territorial. Recuerdo que Aznar fue elegido con el PNV, el Partido Popular estaba en minoría, y el apoyo de Convergencia y Unió y el PNV. Es cuando Aznar aún hablaba catalán en familia, ¿os acordáis? Es decir, todos hablábamos múltiples, todas las lenguas. Era una búsqueda de una mayor ética, de mayor concordia, y queríamos terminar con lo que veíamos como la descomposición de la época anterior. Y entonces, dos pinceladas más y ya vuelvo a ICADE. Yo llegué en octubre, Aznar me eligió en octubre del 96 y hice una serie de visitas y las voy a contar porque son un poco indicativas de cómo yo creo que era entonces la política, ¿no? La primera es que fui a visitar al rey, que era don Juan Carlos, digo, para la juventud, aún había un rey anterior. Y simpaticísimo, encantador. Todo lo que era el mercado de valores le interesaba muchísimo, las empresas cotizadas, por razones obvias, le interesaba muchísimo. He visto en mi vida que ayudó enormemente a las empresas y lo único que nos dijo que me dijo es, mándame muchos papeles. Estaba muy interesado en recibir papeles. Tengo que decir que no le mandé ninguno porque tampoco me pareció ni necesario ni apropiado. Pero bueno, muy simpático y mucho apoyo siempre a las empresas. Pero fui a visitar a Aznar. Y Aznar iba con dos temas, ¿no? Que es la reforma del buen gobierno de las empresas cotizadas. Y él me compró inmediatamente el crear una comisión, la comisión Olivencia, y reformarlo. Y me lo compró en el acto. Y el otro tema era, que estaba ya en el programa del PP, que era la privatización de las empresas. Y que la privatización de las empresas públicas que no fuera a desembocar en una merienda, no se puede decir, lo que iba a decir no se puede decir, que es una merienda de gallegos, que como soy gallego lo puedo decir. Es decir, que no fuera a terminar en un reparto entre amigos, que pasó en todo el este de Europa y pasó en Italia, en un reparto de amigos de los cromos. Y realmente, si hay algo de lo que estoy orgulloso en mi vida, es de la privatización de las empresas públicas en España en el primer gobierno de Aznar. Y me lo compró, y Aznar, tengo que decir que tengo la más alta opinión en cuanto a su honestidad y honradez. Me fui a ver a Rato, que era el siguiente, al que no conocía, y lo primero que me dijo es, mira debajo de las alfombras y a ver si encuentras algo de mierda para echársela a los socialistas. Eso fue la única recomendación que me dio Rodrigo Rato, que no hice ningún caso, la verdad. Y después nos fuimos a visitar, porque la CNMV, yo quiero recordar esto, es decir, que es la cooperación entre instituciones. La CNMV compartía y comparte con las comunidades autónomas la supervisión de las bolsas. Y entonces
fuimos con Marina a visitar a todos los presidentes autonómicos. Fuimos a visitar primero a Ardanza, en el País Vasco, fuimos a Ajuria Enea en un coche camuflado de la policía, que era un SEAT 124 destartalado. Eran los años de plomo en los cuales la policía tenía que luchar, pues eso, sin medios contra el terrorismo. Después fuimos a visitar a Zaplana en Valencia, que ha resultado pues, un corrupto absoluto. Y fuimos a visitar a Pujol, que parece que también ha resultado un corrupto, pero el único que se había preparado. El único que se había preparado, o sea, Zaplana, una señorita, el presidente entrará por esa puerta, se tiene usted que sentar aquí, tal, se va a sentar del otro lado. Lo de Zaplana es inenarrable, o sea, es inenarrable de... endiosamento. Pero Pujol sabía, se lo había estudiado y pidió una cosa enormemente razonable, y es que abriésemos en Barcelona, la CNMV, una sucursal, un establecimiento en Barcelona. Y lo hicimos, y fue un gran éxito. Y además es razonabilísimo que las empresas catalanas tuvieran un punto de acceso directo en Barcelona. Y lo más simpático que recuerdo es, pues hubo un gran acto para la inauguración, ¿no? En la Bolsa de Barcelona, pues estaba allí. Y estaba el conseller, el consejero de Economía, que era Mas, Artur Mas, que aún anda por ahí. Y bueno, pues estaba yo, estaba él, estaba pues, la flor y nata del empresariado catalán. Y pues Mas pues, va y me presenta, pues como Juan Migonechea, pero me presenta en catalán. Y yo, pues encantado. Y entonces termina de presentarme en catalán. Entonces, claro, es que yo no soy castellano, yo no soy mesetario, yo soy gallego, soy hijo de galleguistas que han sido antifranquistas, y yo hablo perfecto gallego. Y digo, hombre, pues si él me habla en catalán, pues le hablo en gallego. Y empecé en mi discurso, querido consellero, empiezo en gallego, tal. Y entonces veo a toda la florinata catalana que se quedan aterrados mirándome, un momento de silencio, y de repente una carcajada generalizada, y nos reímos todos, y ese era el espíritu de concordia que presidía el primer gobierno de Aznar, que sinceramente fue el mejor gobierno de la democracia. Pero después, digo, tampoco voy a ser... También no todo eran vinos y rosas, también hubo todos los problemas después de la corrupción, ¿no? Rato, Zaplana, Villalonga, Ramallo, mi vicepresidente era un corrupto confeso y reconocido, o sea, hubo cosas que no funcionaron bien, pero bueno, fue un gobierno, yo creo que fue el mejor gobierno de la democracia. Y después ya vino el año 2000, la mayoría absoluta de Aznar, el segundo gobierno, la prepotencia, Bush, Irak, las Azores, los pies encima de la mesa, en fin, las Torres Gemelas, Atocho. Ya a partir de ahí, bueno, pues yo creo que las cosas nunca fueron tan bien. Y yo volví aquí a ICADE en el 2001, volví a mis cuarteles de invierno, y hasta aquí he seguido, primero en E3, y sigo, que eso tiene ya mucho mérito a mi edad y después de tantos años, gracias a Diego Agulló, pues sigo dando un curso de arbitraje en el posgrado. Y esto me lleva a la última fecha, estoy terminando ya, la última fecha, que es hoy, 2026, ¿no? Y yo este año a mis alumnos les he exigido que el caso práctico es un arbitraje de inversión y tenían que hacer los escritos y el laudo. Se ha exigido que lo hicieran con inteligencia artificial. Y la verdad es que lo han hecho fenomenal. La calidad de los escritos, claro, ha aumentado exponencialmente. Y esto me lleva a que me gustaría hablar un poco del futuro de la profesión y de ICADE. Y esto me siento un poco... Hay una anécdota muy simpática de MacArthur, del general americano, que él contaba que él cuando su padre era oficial de caballería, y de niño él había vivido en un fuerte de esos en el lejano oriente, y le habían atacado los indios que disparaban con arcos y flechas, y él se murió dirigiendo un ejército que tiró bombas atómicas, ¿no? Y sobre el cambio de
tecnología que él había vivido en su vida. Yo no quiero ser como MacArthur, pero lo mío es casi. Pues yo he vivido 4 revoluciones, ¿no? La primera es la revolución de la comunicación, es decir, cuando empecé pues había una cosa que se llamaba Telex, pero que era un sistema muy muy lento, y después había correo y mensajeros, y después ha venido pues el correo electrónico, el fax, el WhatsApp, y la comunicación instantánea que vivimos ahora. Pero bueno, esto es un cambio menor. Después ha venido la revolución del conocimiento. Y yo para hacer mi tesis doctoral me tuve que ir a Alemania, porque yo quería escribir sobre los créditos documentarios, los libros no existían en España, tenías que ir a una gran biblioteca, pues fui a Múnich a la biblioteca, ¿no? Esto, hoy en día las bibliotecas pues son o restaurantes o salas de estudio o museos, pero ya nadie va a una biblioteca. O sea, lo de usar un libro es una cosa que ha pasado porque tienes toda la información de todos los libros en cualquier pantalla, ¿no? Pero también creo que esto es un cambio cuantitativo, no es un cambio esencial. Después viene la tercera revolución, que es la revolución de la escritura. Y esta sí que me ha cogido mayor o iluso, porque yo nunca creí que hubiera una máquina que pudiera razonar, analizar, razonar y escribir tan bien como yo. O sea, en eso yo dije, es imposible. No, pues sí, hemos visto que hay los Large Language Models, estas máquinas que sí que son capaces de escribir en el estilo de Juan Fernández Armesto, le metes suficientes laudos de Armesto y te saca un laudo escrito en el estilo de Armesto siempre que les des las instrucciones. Y esto sí que es un cambio que me parece ya cuantitativo, pero no es el que... Aún viene una cuarta revolución, que es la revolución de los agentes, ¿no? Porque, y esta está en puerta, ¿no? Los agentes son los sistemas de inteligencia artificial que no solo escriben, sino que deciden, ¿no? Y estos van a suplantar a los jueces, a los árbitros, porque pueden realizar la tarea de los jueces y los árbitros. Y la American Arbitration Association acaba de lanzar un arbitraje en el cual las partes meten los escritos en un sistema informático de un agente de inteligencia artificial. El agente de inteligencia artificial hace el laudo, toma la decisión. Son disputas sencillas de construcción. Hay una persona física que se lo lee y que lo firma para asumir la responsabilidad, pero no lo modifica. Es decir, que esto nos viene encima. La tercera y la cuarta revolución de las que he hablado van a cambiar profundamente la abogacía, profundamente, ¿no? El jurista, los abogados, hacemos 3 cosas, ¿no? Damos el asesoramiento día a día, ¿no? Pues explicamos cómo es, hacemos una nota sobre cuál es la norma aplicable a no sé qué, hacemos un contrato, vemos cuál es la normativa. Es el día a día de nuestro trabajo. Pues hay otro asesoramiento, que es el estratégico, ¿no? Que es que asesoramos al que toma la decisión, ¿no? Al presidente, al consejero delegado, sobre los riesgos jurídicos que tiene una determinada decisión, ¿no? Y esto es un análisis holístico de todos los riesgos y al final pues damos nuestro parecer sobre cómo proceder. Y después tenemos la resolución de disputas, ¿no? Y estas son básicamente las 3 cosas que pueden hacer los abogados. El asesoramiento día a día. Esto va a sufrir un cambio dramático. Se va a hacer a través de sistemas informáticos, mínima intervención humana para validar y asumir responsabilidad. Se va a hacer in-house, es decir, una vez que compras la máquina, que compras el programa, pues cualquier asesoría jurídica lo va a hacer dentro de casa, en gran parte no va a tener que subcontratarlo a un despacho exterior. Aquí, yo digo, esto se parece mucho a lo que ha pasado con las agencias de viajes. Hace 20 años, para comprar un billete tenías que ir a una agencia de viajes si querías ir a Barcelona. Hoy en día nadie usa una agencia de viajes para comprar un billete. Totalmente diferente es la situación del asesoramiento estratégico, ¿no? Aquí la experiencia humana es insustituible. El consejero, el consigliere, que dicen los italianos, ese asesor estratégico, ese va a ser cada vez más importante, ¿no? Porque cada vez hay mayores riesgos jurídicos, el sistema jurídico es más complejo. Pero claro, van a ser muy pocos.
van a ser muy pocos. Para dar consejo estratégico a los que toman decisiones, pues hacen falta unos pocos más de las personas que toman decisiones. Es decir, van a ser tan escasos como los que toman decisiones en las organizaciones. Y entonces esto va a tener un efecto dramático sobre el número de abogados. Y en la resolución de disputas lo que vamos a ver es, va a haber abogados para presentar las posiciones de las partes, pero van a utilizar, por supuesto, Large Language Models, van a utilizar inteligencia artificial de la tercera generación para hacer sus escritos. Y creo que es inevitable que para las pequeñas decisiones vamos a tener agentes, es decir, para todo lo que es contencioso administrativo, todos los que son reclamaciones de consumidores, para todas estas cosas se van a resolver. Va a haber agentes que van a estar controlados por encima, por algún juez, por algún organismo judicial, pero van a tomar las decisiones y solamente van a quedar los hombres pues, para tomar en las grandes disputas, tomar en decisiones que no son repetibles, que son únicas, que tienen connotaciones sociales, políticas, van a quedar personas, ¿no? ¿Y esto qué impacto tiene para la educación? Hay 107.000, he usado la inteligencia artificial, tercer nivel, para mirarlo. Hay 107.000 estudiantes de Derecho en España y 13.000 graduados en el año pasado. 13.000. Van a sobrar muchísimos, muchísimos. O sea, a mí el único que me da más pena que los que empiecen a estudiar Derecho ahora es los que empiezan a hacer oposiciones a notario o registrador ahora. Son profesiones que tienen poco futuro. Y entonces también hay muchísimas facultades de Derecho, ¿no? Y van a sobrar, igual que van a sobrar muchísimos alumnos de Derecho, van a sobrar muchísimas facultades de Derecho. Y solamente van a sobrevivir las mejores, las más exigentes. Y ahora voy a usar la palabra maldita, las más elitistas. La carrera de Derecho por sí sola creo que tiene poquísimo futuro. Y en eso ICADE, tenemos que decirlo, ha tenido siempre una gran ventaja, en que desde el principio hemos apostado por Derecho y algo más, ¿no? Y en nuestra época, pues, empresariales, y ahora ciencias analíticas, que creo que es un éxito enorme, ahora como la segunda pata. Claro, pero cuando yo estudié en ICADE, era la única que ofrecía esto. Era el único programa doble que existía en España. Hoy la competencia es amplísima, ¿eh? Yo creo que todas las universidades, yo creo que ya no queda, o sea, ni la Universidad de Cuenca no tiene un doble grado en Derecho y otra cosa, ¿eh? Y entonces el tema para ICADE es cómo diferenciarse, cómo sobrevivir. Y ha habido dos características que yo creo que son muy nuestras, ¿no? Primero es la exigencia y después la cercanía con la práctica y a través de los profesores que compaginan el ejercicio y la docencia. Esos son los dos atributos que yo creo que han dado fuerza a ICADE. Y yo no querría que se debilitara, ¿no? La exigencia. ¿Y por qué creo que la exigencia tenemos que insistir en que tiene que ser una universidad exigente? Bueno, pues porque en general hoy día la exigencia no es un valor social que goce de popularidad y después de 7 años de este gobierno, aún menos, ¿eh? Y hay un riesgo, y creo que puede haber un riesgo falso por los gestores de esta Santa Casa, de que si somos muy exigentes vamos a perder estudiantes y vamos a ser menos atractivos. Es totalmente falso, ¿eh? En un mundo en el que cada vez va a hacer falta menos abogados, cuanto más exigentes, cuanto más Yale o Harvard seamos, mejor para nosotros y mayores nuestras posibilidades de sobrevivir. En tercer lugar, porque ahora ponemos un enorme énfasis en habilidades frente a conocimientos. Y eso está bien, es decir, las habilidades son importantes. Tienes que saber hacer los prompts para los LLMs, tienes que saber redactar un escrito, tienes que saber hacer un contrato, tienes que haber hecho un mock arbitration, por supuesto que sí, no como me enseñaron a mí.
Pero el riesgo es caer en el otro lado, y es para ser abogado necesitas conocimientos fácticos, y el conocimiento fáctico exige una cosa horrible, y es que hay que estudiar. Hay que estudiar, es decir, todos hemos estudiado y no hay otra forma, no se ha aprendido aún otra forma de aprender que estudiando. Y por lo tanto, hay un riesgo de que pongamos mucho énfasis en muchas habilidades, pero al final no tengamos estudiantes que hayan estudiado y que sepan. Y después hay esta última cosa que es el rechazo al elitismo, ¿no? Hemos entrado en nuestra sociedad, tiene un rechazo, es decir, la palabra élite parece, quizá porque las élites hemos fracasado, es decir, no quiero decir que mi generación haya hecho todo bien y hay cosas que han salido fatal y asumo mi responsabilidad como generación por el 2008 y todo el fracaso de la liberalización financiera. Pero si ICADE tiene un futuro, es como una universidad de élite, no como una universidad del montón, porque las universidades del montón, que encima cobran, pues tienen poco futuro. Y el segundo tema es la cercanía a la práctica de los profesores, ¿no? Y esto es un tema que yo creo que la dedicación exclusiva a la enseñanza lleva a algo que, y ahora voy a citar a alguien que aquí ya nadie se acuerda de él, Rudi Dutsch, que fue uno de los revolucionarios de la Revolución del 68, y él hablaba de los Fachidiot, de los idiotas especializados, ¿no? Que no sirven para nada, que están tan especializados en y no sirven para nada. Y el riesgo, hay un riesgo de que el profesorado esté en una torre de marfil, sean teóricos del derecho, pero no sean capaces de transmitir a los estudiantes la realidad del ejercicio, ¿no? Y hay un precedente pésimo, la universidad pública va por ese camino, es decir, la universidad pública está excluyendo a quien no sea un fachidiot, al que no sea una persona con dedicación exclusiva, y el riesgo es que caigamos por el mismo camino. Pero bueno, esto ha sido y sigue siendo mi vida, lo ha sido sobre todo por vosotros, por mis amigos, compañeros, ha sido mi alma mater, el de mi mujer, el de mis 3 hijos, y los últimos 50 años que hemos vivido en esta universidad, pues yo creo que han sido buenos, no magníficos. Tampoco nos hagamos, no han sido magníficos. Es decir, hay muchas cosas que se podían y se debían haber hecho mejor, pero han sido buenos. Yo creo que han sido 50 años buenos. Los 50 siguientes, que evidentemente no los voy a ver, van a haber cambios inimaginables hoy en el ejercicio de la abogacía, en la enseñanza del derecho. Habrá que adaptarse para no desaparecer, pero yo lo único que pediría es que no perdamos eso, que ha sido siempre la esencia de nuestro ser. Y ahí... Muchas gracias. Es evidente que no suspendí a ninguno de vosotros. Hay cerveza. Muchísimas gracias. No, ahora vamos a pasar al turno de preguntas, porque hay que aprovechar. Bueno, por Dios. Hay que aprovechar. Yo le voy a pasar quizá a Juan Miguel. ¿Arrancas tú con alguna pregunta? ¿No? Sí. Venga. A ver, venga. A Luis, Luis. Muchas gracias, Juan, por tu intervención y sobre todo por tu magisterio, ¿no? Yo creo que somos muchos los que tuvimos la suerte de tenerte como profesor y que después pues hayas influido. Yo creo que para mí has sido la persona que más ha influido en mi vida profesional, y creo que hay muchos en esta casa que también sin ti pues probablemente su carrera y su vida hubiera sido muy diferente, ¿no? O sea que muchas gracias por tu magisterio, por tu amistad y por tu ayuda durante tantos años.
Y bueno, como siempre, y decía Juanmi, que tú eres un visionario y que has ido siempre por delante, bueno, pues nos has ilustrado un poco de cómo ves el futuro. Y hablabas del abogado como asesor estratégico, diciendo, esto es lo que tiene más valor, y que, bueno, yo creo que siempre lo ha sido y que lo seguirá teniendo. Pero la duda que me entra, escuchad, luego has hablado de la educación, es cómo se forma ese abogado que tenga la capacidad de dar ese asesoramiento estratégico. Es decir, porque ahora o durante muchos años pues nos hemos ido formando empezando por lo básico y poco a poco pues vas ganando en experiencia y eres capaz de formarte ese juicio crítico y esa capacidad de asesorar a alguien que tiene que tomar una decisión. Pero si desde el principio las decisiones las toman las máquinas, los papeles los hacen las máquinas, etcétera, bueno, todavía a lo mejor durante unos años quedan algunos de la vieja escuela, pero eso tiende a desaparecer. Entonces, al final, ¿cómo se hace ese proceso para formar a esos abogados que tengan la capacidad de dar un buen asesoramiento estratégico? No lo sé, eso hay que preguntárselo al decano, que es el responsable. Yo puedo contar lo que hago yo ahora, o sea, lo que yo hago en el posgrado, porque nos encontramos con... el primer tema es que tenemos que obligar a los estudiantes a que estudien y que aprendan. Es decir, yo creo que la primera contestación a tu pregunta es, tienen que aprender más, hay que estudiar más y después hay que tener también todas las habilidades. Pero también hay que, es decir, es imprescindible que la universidad sea más exigente, porque solamente los muy buenos van a ser capaces de estar en ese grupo de abogados que aún tienen un futuro. Y después la contestación es la oralidad. O sea, vamos a una época de oralidad enorme. ¿Por qué? Porque escribir se ha convertido en un commodity. O sea, escribir lo hace una máquina. Y ahora hablar no, y dar consejo no. Entonces yo, por ejemplo, lo que ahora hago es lo primero, tienen que aprender, es decir, y por lo tanto ahí tengo unos módulos de conocimiento, de arbitraje de inversión, que es lo que les explico, y hay cosas es que tienes que aprender, es decir, nadie sabe por inspiración divina cuáles son los requisitos para la jurisdicción en arbitraje de inversión. Esto es una cuestión que tienes que estudiarlo. Y entonces yo lo que hago es primero, las máquinas, los teléfonos, los ordenadores, en los alumnos generan pérdida de concentración. Entonces, igual que antes prohibía fumar, ahora prohíbo cualquier máquina electrónica, un papel y un lápiz y la estructura de la clase. Y después de cada clase hago un examen. Tipo Just, ¿os acordáis del padre Just que cada semana hacía un examen? Después de cada clase hay un examen que ahora se hacen, hay un sistema electrónico, lo hacen con el móvil, hay 5 preguntas fáciles, pero para que estar seguros que el conocimiento teórico de lo que estamos hablando, de que lo han comprendido y lo han estudiado y están atentos. Porque es que si no, nadie está atento, es decir, si no, todo el mundo se dispersa. Y después, en los casos prácticos, claro, los tienen que hacer con inteligencia artificial, pero los tienen que defender oralmente, sin papel. Y ahí es donde realmente aprendes, porque claro, hacer un papel está fenomenal y leer el papel está muy bien, pero después tienes que defenderlo oralmente. Entonces los exámenes tienen que ser cada vez más orales, porque la oralidad va a ser la virtud básica del abogado. Entonces yo la única contestación que tengo hacia el futuro es habrá menos y habrá que exigir más. Sé que no me hago popular con este tipo de cosas. Bueno, Juan, yo ya no soy el decano, ¿eh? Bueno, yo fui el decano de 2011 a 2021. Bueno, pero es decano para... Pero vamos. Semel decano, semper decano. Muchas gracias, Juan. Mira, yo quería darte las gracias. No te voy a hacer una pregunta, quería darte las gracias. Quiero darte las gracias porque este espíritu crítico que tuviste siempre, sobre todo cuando yo fui decano, igual que algunos de los que estáis por ahí, que me ayudasteis mucho,
criticando muchas de las cosas que había que criticar, siempre me ha sido tremendamente útil. Para mí encarnas una cosa que los jesuitas dicen mucho, que es lo que llaman la fidelidad creativa. La fidelidad creativa es una idea que es pistonuda, es la repanocha, es la típica idea de los jesuitas, que es que ser fieles cambiándolo todo. Entonces, la fidelidad creativa, que eso es algo que lo intentan aplicar ellos y por eso muchas veces se pasan de largo y les critican por no sé qué, o se quedan cortos y les critican porque son conservadores. Pero ese concepto de fidelidad creativa es lo que tú encarnas. Porque es verdad que siempre has sido una persona visionaria, como ha dicho Luis antes, pero una persona visionaria siempre con una fidelidad a los valores clásicos de lo que es la abogacía. Entonces, ha sido tremendamente creativo manteniéndose fiel. Entonces, esta lección que a mí me has dado de fidelidad creativa constantemente es la que te quería agradecer. Y por lo demás, como pregunta, no sé qué decirte. ¿Cuánto dura el embarazo de la vaca? Lo mismo que de la persona humana. Eso es fácil, es la pregunta más fácil. 9 meses. Bueno, pues cerveza. Claramente todo el mundo lo que quiere es tomarse una cerveza juntos. No. Cosas que me has hecho de menos de haber pasado por esta casa es que tú hubieras sido mi profesor, porque yo no soy derecho y nunca tuve el placer de tener una clase contigo, pero aún así tu impronta como profesor yo creo que llegaba incluso a los de E2 y yo creo que ha sido un homenaje más que merecido por todo el cariño que te tiene todo el mundo en esta casa. Gracias. Carlos. Como me ha gustado, como hay que hacer un poco de tiempo para la cerveza. Sí. Y entonces, y me ha encantado la clase esta, muchas gracias. Y gracias por las clases pasadas de hace ya unos cuantos años. En tus reflexiones sobre el futuro de la abogacía, aprovechando este tiempo, me gustaría que las ampliaras un poquito a tus reflexiones sobre el futuro de la judicatura. Sobre todo hoy en día que está muy sobada, digamos, políticamente. ¿Cómo lo ves? ¿La española o la española? Pues las dos, ya que te ofrezco. A ver, es que no tiene nada que ver, la judicatura española no tiene absolutamente nada que ver con la mayoría de las judicaturas de los países equivalentes a los nuestros, o sea, con Suiza o con Alemania o sea, hay que ir a países, o sea, nuestra judicatura es muy especial. Por ser muy funcionarial, por tener un sistema de entrada muy especial, muy único en el mundo. Es decir, no hay ningún sistema en el mundo en el cual los jueces entran con 30 años después de haber estado 6 años en su casa preparando una oposición. Es la media reconocida por el Consejo General de Poder Judicial es edad media de entrada son 30 años, duración media de preparación de las oposiciones 6 años. Entonces, son las cifras oficiales. Eso sesga muchísimo el tipo de persona, el tipo de visión de cómo funciona el derecho, la relación entre el juez y la sociedad, el sentido de servicio a la sociedad, que es inexistente. Entonces, la justicia española es muy especial. Y no tengo ni idea, eso teníais que habérselo preguntado a Iñaki Astarloa, que fue secretario de Estado de Justicia. Él creo que lo intentó cambiar, me parece que con poco éxito. Es decir, no sé si el sistema es muy fácilmente modificable. Lo que sí va a pasar es que en algún momento la reforma tecnológica, el cambio tecnológico, se va a imponer. Es decir, se va a imponer y eso sí que lo vamos a ver en los próximos 5 años. Y entonces veremos cómo reacciona. Es decir, y es pensable que en 5 o 10 años veamos que para todo lo que son asuntos de trámite se haya informatizado todo el sistema, que haya agentes, que haya sistemas, programas que deciden
que decide en los expedientes un juez que lo revisa y que asume la responsabilidad. Pondría como ejemplo lo que pasó con la tramitación de las multas. La tramitación de las multas, que también históricamente pues, estaba muy desordenada, pues se creó un centro en León y la tramitación de las multas, como habréis sufrido todos, funciona ahora razonablemente bien, ¿no? Pues preveo que algo así puede terminar ocurriendo para la parte más mecánica de la judicatura. Pero la judicatura en sí mismo, el sistema en sí mismo, no creo que vaya a cambiar, y no estoy nada seguro de que el sistema que lo viniera a sustituir fuera mejor, porque crear ex novo un sistema judicial en este país me da casi más miedo que convivir con lo que tenemos. No sé, los que vivís la judicatura todos los días, no sé si tenéis otra opinión, ¿eh? En los otros países, ¿por qué es tan distinto en los otros países? ¿Por qué eres más optimista? Porque, a ver, primero porque limitan el número de disputas que pueden llegar a los jueces. Nuestro sistema es absurdo en el número, en la cantidad de disputas que pueden llegar a los jueces. Y con estos sistemas de despachos de abogacía que hacen publicidad y que van a quota litis, hay una inflación de reclamaciones enorme. Y eso hay muchos países que no lo permiten. No lo permiten porque sencillamente hay unas costas judiciales enormes y no permiten que haya tantos. Y después normalmente hay mayor juego entre la abogacía y la judicatura. Y hay más espíritu de que el derecho, y sobre todo el derecho económico, me centro ahora más en el derecho económico, que sirve para el desarrollo y es un instrumento de desarrollo, ¿no? Los países que lo tienen más desarrollado es Singapur, ¿no? Singapur está en el otro extremo, ¿no? Es decir, Singapur, para atraer pleitos internacionales, nombra a jueces extranjeros a los que designa para los casos y tiene todo un sistema para atraer casos a Singapur como industria, ¿no? Ese es un extremo, ¿no? Pero los demás países en general se ve más simbiosis, más intercambio de posiciones entre lo que es la abogacía económica y lo que es la judicatura, que aquí es cero. Es cero. O sea, son dos mundos totalmente separados. Ahora mismo que tuvimos, hay un comité del mundo del arbitraje, hay un comité judicial en ICA, la gran organización de arbitraje, y hay un comité de jueces del mundo del arbitraje, y fueron a visitar al Consejo General de Poder Judicial, y sí, encantadores, pero se quedaron anonadados del desconocimiento absoluto en el Consejo General del Poder Judicial de lo que es el tráfico de las empresas. O sea, hay mucha desconexión. Es mi impresión, pero no soy un especialista. Aquí hay mucha gente que sabe muchísimo más del sistema judicial español que yo. Yo lo único que puedo es compararlo con el de otros países, porque sí que en otros países... sí. El ejemplo, yo tengo un ejemplo para demostrar que es diferente la actitud. Un laudo mío entre Israel y Egipto se dictó en Ginebra y lo quisieron anular ante los tribunales suizos. Lo primero que hace el tribunal suizo es escribirte y preguntarte si tienes algo que decir, que es impensable para un juez español. Es impensable que se dirijan a los árbitros y digan: mire, ha llegado aquí una causa de nulidad, esta es la causa de nulidad, aquí tiene usted el escrito, ¿tiene usted algo que decir? ¿No? Bueno, pues es una mínima expresión de que, pues nuestro país, las dos profesiones están totalmente separadas.
Oye, la cerveza, como sigáis preguntando, aquí no hay cerveza, ¿eh? Voy a hacer... Se te oye perfectamente. Bueno, primero, Juan, muchísimas gracias. Pues. Es un placer, sobre todo en calidad de exalumno. De alumno y de su bisabogado era más intimidante. Segundo, me alegra mucho que haya venido alguno de mis socios presidentes y directores porque les habría dado un soponcio después de todo lo que has dicho del futuro de la abogacía. Y la tercera pregunta... ¿Tú no estás de acuerdo? O sea, ¿tú crees que, oye, aquí somos todos compañeros, ¿tú crees que no es una, el futuro nadie lo sabe, pero no es razonable pensar que esto va a ocurrir? Yo creo que sí, y yo creo que no hay nadie en este mundo que no sea consciente. Otra cosa es que cómo tenemos que afrontar esa realidad es cuestión diferente y que gracias a Dios a mí ahora no me compete. Pero si me competiera, pues estaría muy preocupado, evidentemente. Creo que es una reflexión que comparto. No, yo te quería hacer una pregunta, porque tú has hecho un vaticinio, insisto, comparto, desde el punto de vista del aplicador del derecho, ¿no? Pero bueno, tú además eres un jurista, otros somos abogados. Y yo te quería hacer una pregunta que es, ¿y la creación del derecho? O sea, tú has hablado de la aplicación, pero ¿a dónde vamos en la creación del derecho? Hemos venido, tú no lo has narrado, pero del año 72, donde a lo mejor toda la ley cabía en 3 tomos, ¿no? Entonces se podía intentar memorizarla, a un momento en el que es simplemente imposible, ¿no? Porque claro, escribir es gratis, entonces eso pues, se ha hecho mucho mal. ¿A dónde vamos ahora con la creación del derecho en un entorno de aplicaciones automáticas? ¿Vamos a seguir en una espiral de inflación, de más normas, porque como las máquinas se las tragan todas, pues ya no hay problema y eso va a ser infinito? ¿O hay que volver a la oralidad de las normas, o sea, hacer algo similar a lo que dices de la oralidad, que es desintermediar? Porque yo digo, ahora escribes mucho, da igual, porque otra máquina lo lee y te lo simplifica, entonces haces un ejercicio inútil, ¿no? Tú escribes mucho, el que lo recibe no lo lee porque se lo simplifican. ¿Qué va a pasar ¿qué crees que va a pasar con la elaboración de las normas? Sí, si tienes alguna... Pues me abres toda una perspectiva que ni había pensado en ella. O sea, bastante tengo con pensar qué va a pasar en lo mío, qué va a pasar en el arbitraje, si va a haber arbitraje, si va a desaparecer, si va a haber una máquina que van a sustituir a los árbitros, que, bueno, pues, American Arbitration Association la tiene ya. Entonces, bastante había pensado en lo mío. Eso es un horror lo que acabas de decir. Y es que todos los funcionarios en Bruselas que se dedican a hacer normas, que antes primero las tenían que escribir a lápiz, después las escribían con ordenador y con procesador de textos, y ahora no tienen ni qué decir, le dicen a la máquina, sácame una nueva directiva en el estilo de la directiva y sáqueme en todos los idiomas de la Unión. Pues es un horror, claro, si no le ponemos freno, puede terminar en mayor expansión de la normativa, que es una locura, porque es una de las cosas más absurdas que hemos visto, es cómo se ha multiplicado la normativa. Pues sí, está muy bien visto. Podrías escribir algo sobre el tema, sí. Porque... Con un desenlace fatalista. Entonces mejor... Ya. Pues no lo había pensado, pero te pone los pelos de punta, ¿eh? No sé si por cerrar, pero yo te voy a hacer una reflexión más que una pregunta. Como dice Juanmi, yo soy hijo putativo de Juanmi Guadechal, lo cual me debe convertir en tu nieto putativo. Mi nieto putativo, es evidente, sí. Entonces, yo quería destacar sobre todo lo que has dicho mucho, que es la cantidad de abogados que tienes como hijo y nieto practicando por ahí, y supongo que ya hasta quería hacer una reflexión, aparte del agradecimiento, con lo que has comentado sobre la inteligencia artificial. Yo creo que cada vez, y lo veo en la práctica antes de la inteligencia artificial, que se pone un poco foco en lo que es la metodología de la práctica. Es decir, todos hemos aprendido a ser abogados a los pechos de alguien y viéndolo en directo y quizás no racionalizándolo, simplemente hemos aprendido los esquemas haciéndolo. Y creo que como facultad, como práctica en general, se pone un poco foco en que eso es quizás un poco más estudiable, más no mecanizable, pero un poco más analizable, de forma que la gente que venga a practicar pueda tener unos esquemas mentales que normalmente los hemos aprendido
muy poco a poco. Entonces, te lo pongo como reflexión y porque también a los que tú no te has retirado, a los que vais teniendo más canas, creo que es una cosa que estaría bien también que en algún momento apliquéis algo de vuestro ocupado tiempo a cómo se puede transmitir eso de un modo distinto a estar sentado a vuestras rodillas como hemos estado desde pequeños. Lo que pasa es que o sea, hay cosas, sí, el comportamiento ante los tribunales, sí. Es decir, el comportamiento en una sala de audiencias de un tribunal o de un arbitraje, sí se puede y se debe enseñar cómo te debes de comportar. Y eso se puede hacer y yo creo que se hace. Lo que pasa es que el ser abogado es bastante más complejo, ¿eh? O sea, porque hay partes psicológicas, hay partes económicas, hay partes... es muy complicado explicar a alguien y enseñar a alguien cómo se es abogado. Pues es fácil, ya esto hubiese hecho. Ya. Es decir, nunca he visto un curso de cómo ser... Pero debería haberlo, es decir, hay una forma de aprender las cosas, pasando 10 papeles delante de Juan Vigonensea o de Juan Ernesto y reduciendo las correcciones y sabiendo cómo se escribe y cómo es preciso y qué es para un cliente, a cómo es ese método al que llegas sin haber hecho disciplina. Sí. También, digo, contestando al futuro, cómo se van o fue Luis el que lo dijo, o alguien dijo, cómo se van a formar los futuros abogados. Va a haber una obligación deontológica de los abogados de tener, aunque te sobren, abogados jóvenes para enseñarles. Porque al final, por mucho que des un curso teórico de cómo ser abogado, entonces vamos a tener todos, bueno, ya tenemos, yo tengo en este momento dos becarios, bueno, pues para que aprendan y ayudan, pero realmente lo haces por ayudar, por transmitir, y yo creo que una parte importante de ser abogado y ser un gran abogado va a ser también el transmitirlo. Y habrá muchos becarios, claro, y después los muy buenos lograrán pegar el salto. Mirad lo que pasó en las agencias de viajes. Yo ya lo sé. No es lo mismo. El derecho no es lo mismo que la agencia de viajes. Tiene una connotación social totalmente diferente, pero solamente lo tiene en la parte en la cual es judicial o arbitral o derechos humanos, pero hay una parte del derecho que es asesoramiento del día a día empresarial que tiene poco peso social. Ya lo sé, ya sé que es una simplificación enorme compararlo. Sí, pero es que el día a día empresarial es mucho más rico que, o sea, y hay mucha profundidad más allá de los arbitrajes, de los litigios y tal, en el mundo transaccional, o sea, no sé, cuando hay grandes operaciones corporativas, sí. yo no veo que en el futuro cercano las vayan a hacer los algoritmos. Por supuesto, pero... Y para hacer eso, como apuntaba Luis, pues necesitas, y como decía Javier, ¿no? Pues necesitas tener un oficio. Y el oficio creo que no lo consigues con un curso. O sea, podemos tratar de ser muy buenos profesores y tal, pero el oficio es una cosa de lluvia fina. Y creo que eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que evidentemente los pleitos fáciles, esos se van a algoritmizar, porque eso nos ahorrará tiempo y preocupaciones a todos. Pero en cuanto haya un poco de sustancia, y probablemente habrá legislación en ese sentido, pues a lo mejor, no sé, pues se prohíbe usar la inteligencia artificial para determinadas cosas, o se exige que determinadas cosas las trabajen personas humanas. Ahí va a haber, o sea, no estamos viendo toda la película y me da la sensación de que hay un pelín de burbuja o de sobreestimación de cuáles son las posibilidades del sistema. Sí. Pero es que, claro, ¿cuánta gente hace las operaciones que haces tú? De los abogados, de todos los abogados que somos, ¿cuántos están haciendo grandes operaciones? Por supuesto, para las grandes operaciones nunca van a ser dos algoritmos, pero eso es estadísticamente de los 10, ¿cuántos graduados hubo el año pasado? 13.000. De los 13.000 graduados que hubo el año pasado, se dedican a eso 200. 11.000. El resto
se dedican y entonces va a haber una inflación enorme del número de abogados. Pero la va a haber mucho más, muchísimo más. Ya la hay, pero la va a haber aún muchísimo más. Y esto para la educación, es decir, es que estamos ofreciendo un tipo de educación que tiene cada vez menos salidas. Entonces, eso, tú estás ofreciendo un servicio a la sociedad que la sociedad cada vez demanda menos. Van a sobrar facultades. Entonces, mi único punto es cómo reaccionar frente a eso. Que tú vas a tener futuro y gente como tú y grandes abogados y que va a seguir habiendo abogacía y que la comparación con las agencias de viajes es una simplificación, por supuesto. Sí. La última pregunta. Como eres un experto en arbitraje, preguntarte por en España el presente y el futuro. ¿Cómo lo ves? Porque esto debería ser algo que fuera más, pero cuesta. No sé. Cuesta muchísimo. Una visión muy rápida, para terminar. Muy fácil. Es decir, a nivel interno español cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque los empresarios al final confían más en un juez que está totalmente separado es decir, el que el juez esté totalmente separado de la profesión legal, del mundo jurídico y empresarial, hace que el juez, la jueza, porque hoy en día son todas mujeres, la jueza se perciba como imparcial, como algo totalmente fuera de la esfera de las influencias. Mientras que los árbitros se ven, al formar parte del mismo grupo social, pues como el valor amistad, recomendación, se ve, hijos míos, si habéis escuchado la última semana el Tribunal Supremo, pues fijaros hasta qué nivel aún sigue el tema de la recomendación. Te mando un currículum y tú te ocupas del currículum. Hombre, pues te mando este caso y por favor ocúpate de este caso. Entonces, en una sociedad en la que es posible que un ministro mande a un presidente de una gran empresa pública el currículum de su amante y la presidenta le da un empleo, en este tipo de sociedades, ¿cómo vamos a tener fe en que una persona de nuestro propio grupo social va a ser imparcial e independiente y va a tomar una decisión justa? No funciona. Es decir, choca mucho con nuestros valores sociales, y por eso el arbitraje, a pesar de que la justicia funciona fatal, el arbitraje no despega internamente en España. Y el arbitraje internacional, como no hay alternativa, pues funciona porque no hay alternativa. Es decir, si una empresa española está construyendo una autopista en Perú, pues la alternativa son los juzgados de Perú, que no voy a dar una opinión sobre los juzgados de Perú, o arbitraje internacional, y entonces pues le gusta más el arbitraje internacional. Por eso el arbitraje internacional cada vez hay más, porque crece más o menos con el comercio internacional. El interno nunca hemos logrado transmitir confianza. Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Yo creo que ha sido muy interesante en las dos partes, sobre todo la conferencia que nos ha dado, la charla que nos ha dado, esa experiencia que nos ha enseñado muchas cosas y además miramos al futuro, y también las preguntas que yo creo, pues han enriquecido también este debate. Así que antes de hacerle entrega por parte de nuestro patrocinador, Anfresh, de un regalito, un obsequio que le hacemos, pues pido un aplauso. Pues ahora, si te parece, si puedes acompañarnos aquí adelante. Le pido a Patricia también que venga. Bien, como ya te había comentado, aquí, para acá. Bien. Como ya te había comentado, la vuelta a clase, el poder tener esta experiencia, pues la arrancamos hace un tiempo, pues porque teníamos el patrocinio de Anfresh. Anfresh es una empresa de origen, fue una empresa familiar murciana, pero que ahora está pues en todo el mundo haciendo grandes cosas. Y hoy no podía estar Álvaro Muñoz con nosotros, que en principio sí, pero esos negocios que te llevan por todo el mundo, pues le hacen que haya tenido que salir hoy para Londres.
pero tenemos a Patricia Sagarminaga, que va a ser la que te pueda entregar esto. Así que le doy la palabra a Patricia. Ay, bueno, no puedo hablar. Estoy súper agradecida. Esto ha sido un auténtico regalo. La verdad es que creo que eres la quinta revolución para todos. Esto ha sido extraordinario y eres un referente, sé que para esta santa casa. Y muchísimas gracias y felicidades por todo. Gracias. Bueno, le hacemos entrega. Bueno, esto es... Exactamente, pues ahí lo hemos modernizado un poco. Además, la curiosidad es que está hecho con material que se utiliza por la ONG que lo produce para hacer brazos y piernas para gente necesitada en África y en todo el mundo, con lo cual está hecho en 3D. Y bueno, tiene ese detalle también de lo que hay detrás de eso, aparte de lo que representan los baldosines, ¿vale? A nuestro profesor Juan Fernández Armesto, de parte de todos sus alumnos que no han suspendido. Bueno, yo creo que esto merece otro aplauso, ¿verdad?